Y ya estamos conectados justamente para hacer un balance y también la actualización de cifras con el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ministro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Omar, muy buenos días. Felices fiestas a su disposición, Omar. Igualmente, ministro, felices fiestas. A ver, Omicron, esta semana que ya pasó, usted daba el anuncio de que ya se habían detectado 12 casos en nuestro país y es digamos, ante este escenario se decide adelantar la tercera dosis, la dosis de refuerzo, como además ya han hecho otros países, ¿no? Por el temor y la preocupación que esto genera. ¿Cuál es la situación en este momento, ministro? ¿Puede venir una nueva ola de la variante Omicron? ¿Estamos iniciando una ola con la variante Omicron? Bueno, como habíamos señalado, Omar, la contagiosidad, la rapidez de reproducción de casos de esta variante Omicron que se ha dado en todo el mundo es realmente muy acelerada. En nuestro país, de los 12 casos que encontramos hace aproximadamente 10 días, tenemos ahora ya 49 casos distribuidos en Lima y el Callao. En 17 distritos de Lima ya tenemos la variante Omicron debidamente demostrada. Algunas personas se han desplazado a regiones, por lo cual estamos siguiendo muy atentamente y desarrollando cercos epidemiológicos para ver si es que en algunas regiones aparece esta variante, que es lo más probable, digamos, después de varios días por la rapidez de su contagio. Ahora, ¿no? Como sabemos, ministro, perdóneme, justo sobre ese punto me parece importante, porque tenía entendido que en La Libertad justamente se había detectado ya un caso de la variante Omicron. Claro, es un paciente que fue detectado en Lima, pero que como a los pacientes a los cuales se les encuentra justamente esta variante de preocupación, se les hace un seguimiento y entonces detectamos que este paciente se ha desplazado a la región La Libertad, a Trujillo específicamente. Entonces rápidamente se ha dado la alarma en La Libertad para detectar con qué personas se ha encontrado este paciente, quiénes son sus familiares, cuál ha sido su desplazamiento y hacer un cerco epidemiológico, ¿no? Que consiste en realizar mayor cantidad de pruebas moleculares para ver si es que alguno de sus contactos tiene esta variante y también una vacunación insistente en los lugares donde ha estado esta persona, ¿no? Este es en el caso de La Libertad, pero vamos a ver qué es lo que encontramos, porque además el Instituto Nacional de Salud ha puesto un punto en Piura y Tumbes de secuenciamiento móvil para tratar de detectar en zonas de fronteras esta variante Omicron, ¿no? Pero así que vamos a ver si es que aparece un nuevo caso. Pero ya, a ver, ¿es posible, estamos preparados, es posible enfrentar una tercera ola a partir justamente de esta variante? No, nuestros servicios de salud han mejorado en los últimos 2 años. Hemos incrementado nuestras camas de cuidados intensivos, hemos preparado a una parte del personal, porque el personal tarda 4 años prepararse. Un museólogo es lo que tarda en completar su formación. Tenemos mejor preparación, pero en un escenario, y esto la población debe saber, de una tercera ola que puede ser cruzada entre la variante Delta y la Omicron, con muchas posibilidades nuestro sistema sanitario sería sobrepasado, ¿no? Porque esto lo tenemos que ser conscientes. Mirando la experiencia internacional en Europa, que tienen varios años de desarrollo ya de su sistema sanitario, en Inglaterra, en el mismo Estados Unidos y en otros países, están con grandes problemas y han tomado medidas muy radicales frente a esto, ¿no? Es una variante que se reproduce en 2-3 días, puede duplicar su cantidad de casos. No hay forma de que un sistema pueda contenerlo, ¿no? Claro que sí, pero ¿qué nos dice la evidencia, sobre todo la evidencia internacional, ministro, en los países donde esta variante quizá ya es la predominante? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Terminan haciendo cuadros graves? ¿Terminan siendo hospitalizadas? ¿Terminan perdiendo la vida? ¿Qué pasa con las personas que ya están vacunadas? ¿Qué experiencias podemos rescatar o ver en otros países? Hay 2 cosas, Omar, que es importante informarle a la comunidad. Primero, la elevada contagiosidad que tiene esta variante hace que no respete incluso a las personas que están vacunadas. De hecho, de los 49 casos que tenemos en nuestro país, el 77% han recibido 1, 2 vacunas e incluso la tercera vacuna. Esto para que tengamos en cuenta que no basta la vacunación, hay que usar la mascarilla, hay que mantener distanciamiento social y evitar las aglomeraciones que hemos visto en algunos sectores en Navidad y que esperemos no ver en el Año Nuevo.
Esto por un lado. Lo que ha sucedido en Europa es que evidentemente llega la variante Ómicron y genera una enorme cantidad de casos, más de 50.000 casos por día. Esto es incontenible para cualquier sistema sanitario, ¿no? Entonces, este es el riesgo. Si bien la variante Ómicron, hasta ahora por lo menos, los estudios nacionales e internacionales no la muestran como una variante más agresiva que las que teníamos anteriormente, pero sí han fallecido personas. Sí, las personas que son mayores o tienen alguna comorbilidad pueden complicarse, y el volumen de pacientes hace que obviamente hay un porcentaje que inevitablemente puede y va a complicarse y va a generar grandes problemas al sistema sanitario peruano. Hay distintos escenarios, esperemos no tener el peor escenario, que es que la Ómicron pues explote, digamos, como pasó con la segunda ola el año pasado en nuestro país, y entonces sí nos va a crear muchos inconvenientes a nuestro sistema sanitario para poder atender a tantos pacientes. Ahora, porque mucha gente, ministro, se preguntaba por qué la necesidad de adelantar de 5 a 3 meses la dosis de refuerzo, ¿no? ¿Por qué eso era importante? Me parece que Inglaterra también ha tomado una disposición similar, si no me equivoco. Sí, nosotros fuimos uno de los primeros países en el mundo, luego de la experiencia de Inglaterra, de tomar esta decisión. Primero porque hay evidencia científica que no produce ningún inconveniente, ningún daño el adelanto a los 3 meses. En esto hemos coincidido con los epidemiólogos nacionales, con todos, con los expertos. Había que adelantar la tercera dosis. ¿Por qué? Porque la tercera dosis aplicada en un paciente, por supuesto que ya completó, dosis de refuerzo, en realidad así se le llama a los pacientes que ya completaron su segunda dosis, lo que hace es duplicar sus defensas frente a la posibilidad de contagio, ¿no? Es decir, si, digamos, esta variante Ómicron nos da un nivel de, digamos, de burla a la vacuna que la reduce a menos de un 30%, cuando el ciudadano tiene la dosis de refuerzo, esta se eleva alrededor del 70%. Entonces, sí, claro, es muy bueno tener esa dosis de refuerzo porque está demostrado que evita en buena medida que nos contagiemos con tanta facilidad. Pero esto no significa que la segunda dosis no haya sido efectiva para evitar que nos agravemos. De hecho, la cantidad de pacientes que llegan a cuidados intensivos es 15, 20 veces más, en realidad, cuando no estás vacunado que cuando estás vacunado. Entonces hay que vacunarse para evitar que de contagiarnos nos agravemos, ¿no? Claro. Pero si tenemos la dosis de refuerzo, tenemos más posibilidades de no contagiarnos, ¿no? Con la salvedad. Sí. Sí, le pido unos instantes, ministro, tenemos que ir a escuchar a nuestros anunciantes, pero le dejo igual la pregunta, ¿no? Se está aplicando ya esta tercera dosis de refuerzo. ¿Va a ser necesario una cuarta dosis quizás luego de 3 meses? Pero me contesta luego de la pausa. Conversando con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, haciendo ya un balance y también una actualización de los datos sobre esta nueva variante Ómicron y la tercera dosis de refuerzo que felizmente, y esto es lo positivo, ministro, dentro de todo me parece, la gente ha respondido muy bien porque lo hemos visto en los primeros días con largas colas, había un poco de incomodidad evidentemente, pero la gente respondió, fue a vacunarse, se preocupó y está preocupada por protegerse y creo que es la percepción o la sensación de la mayoría de los peruanos, ¿no? Queremos estar protegidos. Yo le dejaba la pregunta, ¿va a ser necesario después de esta tercera dosis una cuarta dosis? Bueno, todo indica que sí, todo indica que en el mes de marzo o febrero veremos cómo marcha la pandemia, tengamos que vacunar por lo menos a las personas que tienen, digamos, edad avanzada o comorbilidades, ¿no? Y tal vez a la primera línea. Esto es muy probable, todavía no podemos oficializarlo porque vamos a ver cómo marcha la pandemia. Ahora estamos concentrados en la dosis de refuerzo y yo acá sí tengo que señalar, Omar, 2 cosas. Primero, agradecer al importante sector de la población que ha ido a vacunarse. La verdad que, de acuerdo al porcentaje poblacional, tenemos 34 millones de habitantes. La población objetiva vacunada estaba encima del 76%, lo cual es un porcentaje en número absoluto muy alto en América Latina, pero todavía tenemos casi 5 millones de personas que deberían vacunar si no lo han hecho. Esta es una realidad y estas son las personas que están llegando a las unidades de cuidados intensivos. En este momento ya tenemos más del 75% de ocupación de las camas
COVID en varios hospitales de Lima y de regiones. 75% ocupado. Ocupados. Entonces las personas tienen que saber que la pandemia no se ha ido y que en una situación sanitaria como es una tercera ola vamos a tener grandes problemas si tenemos mucha cantidad de pacientes, ¿no? Entonces este es un primer tema. Ahora, nosotros hemos avanzado en la tercera dosis o en la dosis de refuerzo, era importante en la última semana, pero todavía estamos muy lejos del objetivo que queremos. Tenemos más de 3 millones de personas, la mayoría personas vulnerables, personas de primera línea, pero necesitamos seguir avanzando más rápidamente en la vacunación. Este es el elemento central de defensa frente a la variante Omicron. Vacunarnos con una dosis de refuerzo y las demás medidas que no hay que olvidar, que es el uso del barbijo y el distanciamiento social, porque esta variante elude en buena manera la efectividad de la vacuna para evitar contagios, no para agravarnos. En ese sentido, hasta ahora por lo menos sí muestran muy buena efectividad todas las vacunas. Y eso le quería preguntar, justamente, porque entiendo que para la dosis de refuerzo solo se está vacunando con la vacuna de laboratorio Pfizer. ¿Por qué? Y si la cuarta dosis va a tener que ser también de Pfizer. No necesariamente, estamos todavía, la efectividad de dosis de refuerzo de las distintas vacunas está en pleno estudio. Lo que sabemos es que en la primera parte del estudio internacional que hicieron distintas instituciones vinculadas a la Organización Mundial de la Salud, a la Universidad de Washington, nos indica de que justamente la marca Pfizer generaba, digamos, una potenciación, digamos, de las dos vacunas previas recibidas mayor a las otras vacunas, ¿no? Justamente son las vacunas que habíamos comprado en el país, así que vino muy bien y son las que estamos aplicando. También la AstraZeneca mostró un grado de eficacia frente a la posibilidad de una dosis de refuerzo, pero acá en el país ahora lo que estamos aplicando sobre todo es la vacuna Pfizer. También podríamos aplicar la AstraZeneca, por supuesto, pero ahora se está aplicando la Pfizer, que es la que ha mostrado mayor efectividad para protegernos de una infección, ¿no? Pero esto no significa de que las otras vacunas e incluso la misma Pfizer no nos protejan de el agravamiento. De hecho, como señalaba antes, de la cantidad de pacientes que tenemos en cuidados intensivos o que han fallecido en nuestro país, en el caso de los pacientes que han fallecido, son 20 veces más personas han fallecido por el COVID que no estaban vacunadas con una o dos dosis, ¿no? Entonces esto que quede muy claro, la vacuna en cualquier circunstancia nos ayuda a protegernos del COVID y hay que vacunarnos. Todavía la vacuna de refuerzo no alcanza los niveles que necesitamos en el país y todavía tenemos también, a pesar del avance de la vacunación en el país, todavía tenemos un porcentaje de personas que deben ir a vacunarse para completar su segunda dosis. Esto es muy importante. Ahora, ministro, lo cierto es, de lo que hemos visto esta semana, que el número de contagios se ha incrementado no solo en Lima, sino en todo el país. Usted nos da un dato que resulta preocupante en las condiciones en que nos encontramos. 75% ya de ocupabilidad en las camas de cuidados intensivos. ¿Se está evaluando tomar nuevas medidas o mayores medidas de restricción justamente, de restricción social? Bueno, en realidad no es que se descarte alguna medida, pero lo cierto es que en nuestro país lo que necesitamos es que se cumplan las normas que ya están establecidas, que se cumplan las medidas, ¿no? O sea, ya tenemos medidas donde decimos, bueno, hay que evitar las aglomeraciones, las reuniones con excesiva cantidad de gente, esto ya está normado, los aforos en los establecimientos, en la mayoría no deben pasar el 60%, pero ¿qué hacemos si en lugar del 60 hay un 80, hay un 100, hay un 120% de la capacidad real? Entonces, la disciplina social, el cumplimiento de las normas es muy importante para protegernos, el uso de la doble mascarilla, el distanciamiento social. No podemos ir a un mercado y estar allí apiñados, aglomerados, ¿no? Pensando en el regalo, pensando en qué vamos a comprar para las fiestas, porque ese no es el sentido primero de las fiestas, y segundo porque efectivamente contribuimos a una mayor posibilidad de contagio
¿qué debemos evitar? Esto es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad de la gente. Por ejemplo, ministro, dado que viene el verano, no quiero sonar pesado, a mí también me gusta la playa, pero lo que hemos visto en este fin de semana, según confirmó incluso nuestro reportero en RPP, en Agua Dulce, por ejemplo, la gente ha dejado una cantidad de basura, barbijos en la playa. Si esto avanza, si la variante sigue avanzando con mucha fuerza, como ha pasado en otros países, ¿es una de las medidas que se podría evaluar, restringir el acceso a las playas? Tendremos que evaluarlo. Si es necesario, tendremos que evaluarlo. Acá lo más importante es la salud de la población. Claro. O sea, no es que en este momento se ha tomado una decisión en relación con eso, pero esto va a depender de cómo marche la pandemia, cómo veamos la disciplina social, del respaldo que tengamos de los propios gobiernos municipales, de la Policía Nacional del Perú, que yo creo que están actuando de manera muy sensata, para tomar otras medidas o sobre todo fomentar que las personas acaten las normas ya establecidas. Ir a la playa, está bien, pero eso no significa que no se debe marcar el distanciamiento social, que no se tiene que tener una conducta para evitar estas cosas que usted está señalando, Omar, ir con la doble vacunación, hay que controlar la doble vacunación, hay que evitar el expendio de bebidas alcohólicas, por lo menos en estas fechas, ¿no? Porque esto relaja, digamos, los cuidados de las personas. En fin, yo creo que además de aplicar nuevas normas que no estarían descartadas, lo importante es que logremos un nivel de respaldo y acatamiento social mayor. Algunos sectores no toman conciencia de los riesgos de esto. Ayer hemos estado visitando algunos hospitales, Omar, y realmente las unidades de cuidados intensivos de gente que llega allí porque no se quiso aplicar la vacuna, sí, o porque no tomó los cuidados adecuados, es realmente dramático. Ministro, ¿no? Si me permite, otra pregunta ya vinculada al tema educativo, que va de la mano con la salud, porque, a ver, hoy ya salió esta disposición para el retorno a clases en la que se exige la vacunación a los docentes y al personal, como tiene que ser, evidentemente. Pero, ¿qué va a pasar con los niños y adolescentes? ¿Se les podría exigir la vacunación completa para que reciban la educación o esto se está analizando? ¿Qué han evaluado en ese tema? Porque ya en marzo vuelven los chicos a clases. No. Nuestra experiencia es que no sería, por lo menos hasta ahora, depende cómo marche la pandemia. No olvidemos que hay países que ya han puesto la vacuna como una condición obligatoria, como pasa con Ecuador, ¿no? Aquí hay que vacunarse todos. Pero en nuestro caso, hasta este momento, mantenemos el criterio, primero, de recomendar que todos los niños vayan con las 2 dosis, que esto es lo que hemos dicho, pero más importante que eso ahora es asegurar que las vacunas estén a disposición de la gente, que es lo que hemos lograr ya que las vacunas, por lo menos es el compromiso que ya se acordó con Pfizer, de que las vacunas estén disponibles después de la primera quincena dentro de la primera quincena de enero, para poder iniciar la vacunación lo más pronto que podamos y el reinicio de clases que tanto necesitamos también. Ahora, ministro, si me permite una pregunta más de carácter política, pero que también tiene que ver con el plano sanitario. Hizo bien el presidente de la República, Pedro Castillo, al viajar a Cajamarca, saltándose una disposición del propio gobierno que prohibía justamente las visitas familiares, y luego la norma tiene que ser modificada el 23 de diciembre para que pueda ajustarse a las necesidades del presidente. ¿Esto es correcto en medio de una pandemia donde se nos pide justamente tener los cuidados necesarios? Bueno, primero la norma, yo tengo que ser muy honesto, Omar, se discutió y se conversó en el Ministerio de Salud unos días antes de que el presidente decidiera viajar, ¿no? No es que la norma se cambió porque el presidente viajaba, además sería realmente algo terrible y esto no ha sido así, ¿no? En segundo lugar, lo que nosotros hemos señalado para Navidad, como también lo señalamos para Año Nuevo, entendemos que la familia quiere reunirse, pero que sean reuniones en lo posible con muy pocas personas, manteniendo el distanciamiento social y no convertir la reunión en una fiesta, en un baile, ¿no? Creo que desde este punto de vista el presidente sí ha cumplido, no ha estado en un baile, ni en una fiesta, ni con excesiva cantidad de gente, ha ido a saludar y abrazar a sus padres y regresar. Creo que ese ha sido el sentido, por lo menos que me comunicó el presidente, y me pareció que desde ese punto de vista no se vulneraba el sentido, ¿no? El direccionamiento de lo que queríamos con la norma, que era evitar reuniones pues masivas, fiestas, que vayan todos los vecinos a saludar al presidente. Eso de ninguna manera era recomendable y creo que el presidente lo ha cumplido en ese sentido. Bueno, y finalmente, ministro, como parte del gabinete, ¿no hay un vacío
sorprendido en el hecho de que tras 5 días ya de que se censuró a Carlos Gallardo, el Ministerio de Educación, no hay un ministro de Educación, siendo uno de los sectores, al igual que de salud, tan importantes, sobre todo por la vuelta a clases. Bueno, yo entiendo que sí se debe definir este tema lo más pronto posible, pero más que lo más pronto, bien, ¿no? Que es lo que la ciudadanía espera, es decir, que el nuevo encargado de la cartera pues tenga todos los atributos que necesita, porque es una cartera muy importante, ¿no? Sobre todo para este año que vamos a iniciar, donde el reinicio a clases va a necesitar una concentración muy grande de las autoridades para ver los perfiles, la currícula, ¿no? Cómo maneja la relación con los propios profesores en una etapa distinta, complicada, ¿no? Iniciar clases después de casi 2 años no va a ser sencillo para nuestro país, ¿no? Exacto, tremendos retos los que tiene por delante y la buena coordinación que además tiene que tener con su sector salud. Pero muchas gracias, ministro, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes, muy amable, Omar. Muchas gracias, muy buenos